Buenos días, profesora Sonia Guamaní, compañeras y compañeros de la especialidad de emergencias y desastres. Quien les habla, Iris Rivera. En esta oportunidad me ha tocado exponer acerca de los antídotos flumazenil, naloxona, glucagón, etanol y N-acetilcisteína. Bien, en cuanto a, a las intoxicaciones y los antídotos usados cuando éstas se presentan, a manera de introducción, las intoxicaciones en forma general, las intoxicaciones agudas, actualmente constituyen una emergencia médica que exige un máximo de atención, ya que la mayoría de los casos surgen de forma inesperada, inoportuna, y los trastornos orgánicos y funcionales que puedan presentarse evolucionan rápidamente a formas graves que pueden provocar incluso la muerte del paciente. Los antídotos en general son sustancias químicas que en diferentes formas y por mecanismos antagónicos contribuyen a eliminar o disminuir la acción y los efectos producidos por las sustancias tóxicas que han ingresado dentro de nuestro organismo. Existe una clasificación de antídotos. En este caso, la clasificación se va a dar en 3 niveles. 1. Los antagonistas farmacológicos ejercen su acción mediante bloqueo de unos receptores específicos. En este caso, por ejemplo, la naloxona, que está indicado en los casos de intoxicación por opioides. La modificación en el metabolito del tóxico, por ejemplo, el etanol, que está indicado en caso de intoxicación por metanol, o la potenciación de la desintoxicación endógena, por ejemplo, la N-acetilcisteína, que está indicado en caso de intoxicación por paracetamol. La segunda clasificación incluye a los antídotos como agentes que forman complejos inertes que actúan neutralizando los efectos del tóxico. Por ejemplo, los quelantes como la deferoxamina o los fragmentos de anticuerpos. Y otra tercera clasificación de los antídotos se incluye a los antídotos que actúan de formas diversas como la piridoxina, que reemplaza el cofactor de presionado por la isoniazida. Bien, como había mencionado, en esta oportunidad voy a hablar acerca de 5 antídotos específicos: el flumazenilo, la naloxona, el glucagón, el etanol y la N-acetilcisteína. En primer lugar tenemos al flumazenilo. Este antídoto tiene las siguientes características. Su presentación viene en solución inyectable de 0.1 miligramos por mililitro, en 0.5 miligramos en 5 mililitros y de 1 miligramo en 10 mililitros. La vía de administración es endovenosa y el mecanismo de acción es el siguiente. Este medicamento es un antagonista competitivo de los receptores GABA de las benzodiazepinas. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de acción del flumazenilo? Como había mencionado, el flumazenilo es un antagonista competitivo de los receptores GABA de las benzodiazepinas. El GABA en sí es un neurotransmisor que transmite los mensajes de inhibición de una neurona a otra. Estos indican que dejen de propagar el impulso nervioso, consiguiendo así un efecto tranquilizante del cerebro. Como en este caso, ¿no? Que se observa dentro de la imagen los receptores GABA, las benzodiazepinas y el flumazenilo como antagonista competitivo para unirse a los receptores GABA antes que las benzodiazepinas. La farmacocinética del flumazenilo.
En cuanto a su absorción, el flumazenil por vía oral experimenta un extenso metabolismo de primer paso. Se introduce rápidamente en el cerebro con un inicio de acción de 1 a 2 minutos. Las concentraciones máximas son proporcionales a la dosis y ocurren de 1 a 3 minutos después de su administración. El metabolismo hepático es responsable del aclaramiento del fármaco. Su semivida inicial es de 7 a 15 minutos, con una semivida de 20 a 30 minutos en el cerebro. Su semivida terminal es de 41 a 79 minutos. Su excreción es aproximadamente de 90 a 95% de forma renal, principalmente como metabolitos, con un 5 a 10% que aparece en las heces. Su excreción es esencialmente completa en 12 horas. Ahora, en cuanto a las indicaciones y posología del flumacenilo, está indicado para la recuperación de la toxicidad de las benzodiazepinas en sospecha de sobredosis. La dosis se indica para adultos y para adolescentes y niños. En el caso de adultos, inicialmente debe administrarse 0.2 miligramos endovenoso. Una dosis adicional de 0.3 miligramos endovenoso se puede administrar después de 30 segundos si no se logra el nivel de conciencia deseado. Otras dosis de 0.5 miligramos pueden administrarse a intervalos de 1 minuto hasta un máximo de 3 miligramos. En la mayoría de los pacientes, las dosis acumuladas superiores a 3 miligramos no han demostrado proporcionar un beneficio adicional. Sin embargo, algunos pacientes que demuestran una respuesta parcial a una dosis acumulativa de 3 miligramos, en raras ocasiones pueden requerir dosis hasta un total de 5 miligramos. La sedación que no responde es poco probable que haya sido causado por las benzodiazepinas. Si se produce resedación, que es un efecto, una condición que se produce cuando la vida media del flumacenilo es mucho menor que las benzodiazepinas, se debe repetir el régimen de dosificación cada 20 minutos, hasta un máximo de 3 miligramos por hora. También se han utilizado infusiones de 0.1 a 0.4 miligramos por hora endovenoso. Los adolescentes y los niños, las dosis no se ha establecido definitivamente. Inicialmente se puede aplicar de 0.01 miligramos por kilogramo de peso endovenoso, que se han utilizado en un máximo de hasta 0.2 miligramos, seguidos de 0.005 a 0.01 miligramos por kilogramo de peso endovenoso, como un máximo también de 0.2 miligramos, cada minuto hasta una dosis máxima acumulada de 1 miligramo. Como una alternativa de las dosis en bolo repetidas, se han utilizado infusiones continuas de 0.05 a 0.01 miligramos por kilogramo de peso hora endovenoso. También existen otras indicaciones y posología para el uso del flumacenilo. En este caso, se puede utilizar también para la reversión de la sedación inducida por un tratamiento por benzodiazepinas, que no necesariamente es por una intoxicación directa por benzodiazepinas, y también para el tratamiento de la encefalopatía hepática. Se administra tanto para adultos como adolescentes y niños, y en casos casos con pacientes con insuficiencia renal. El flumacenilo también cuenta con interacciones. El tratamiento con este medicamento puede provocar convulsiones y arritmias cardíacas, inducidas por medicamentos como los antidepresivos cíclicos. El flumacenil también antagoniza las acciones sedantes del Zaleplon y el Zolpidem, que son sedantes hipnóticos que se utilizan para tratar el insomnio. El flumacenil no revierte la acción de los barbitúricos, la de los antagonistas opiáceos y ni la de los antidepresivos tricíclicos. Debe usarse con precaución en pacientes que reciben nalmefeno,
Aunque no se ha descrito en los seres humanos, tanto el nalmefeno y el flumazenil han causado convulsiones en animales. El flumazenil no afecta a la farmacocinética de las benzodiazepinas. El despertar brusco puede causar disforia, agitación y posiblemente aumento de los efectos adversos. En pacientes con administración de benzodiazepina crónica, puede inducir a un síndrome de abstinencia. Estas incluyen también las convulsiones. También puede producir el flumazenilo reacciones adversas. Las más frecuentes son los mareos, que se producen en un 10%, sudoración, dolor de cabeza, visión borrosa. También han sido reportados náuseas, vómitos en un 11%, y por lo general es debido a la anestesia general. También pueden producirse convulsiones. En muchos de los tratamientos en los cuales se aplican flumazenil por intoxicación por benzodiazepinas, es muy frecuente, según algunas literaturas, que puede producirse convulsiones. Comúnmente se produce dolor en el lugar de inyección del 3 al 9%. Podría producirse tromboflebitis, erupción cutánea o cualquier otra anomalía en el sitio de inyección. La agitación y la habilidad emocional también pueden producirse a partir de la administración de flumazenil. Los síntomas asociados a estos incluyen astenia, depresión, disnea, sofoco, hiperventilación, insomnio, malestar, palpitaciones, temblor y serostomía. Los pacientes con un trastorno de pánico preexistente pueden desarrollar un ataque de pánico agudo. Y también se han reportado parestesias después de su administración, incluyendo la hipoestesia. Contraindicaciones y precauciones del flumazenilo. El flumazenil no debe utilizarse en pacientes en estado epiléptico o convulsiones o con aumento de la presión intracraneal debido a la posible precipitación de convulsiones. Como hemos visto, entre los efectos adversos es muy común que se produzcan las convulsiones. El uso del flumazenil puede precipitar síntomas de abstinencia de benzodiazepinas. Según la clasificación de la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos en Estados Unidos, del riesgo de embarazo, esta, esta clasificación divide al riesgo sobre el feto en 5 categorías: A, B, C, D y X. En este caso, el flumazenil se clasifica dentro de la categoría C del riesgo de embarazo. Por otro lado, no se sabe si el flumazenil se excreta en la leche materna, pero deben ser consideradas las ventajas frente a los riesgos antes de administrar el flumazenil durante la lactancia. Cuidados de enfermería. Controlar funciones vitales y nivel de conciencia del paciente. Verificar su uso en casos de hipersensibilidad al flumazenilo y en pacientes que estén recibiendo benzodiazepinas. Permeabilizar el acceso venoso antes y después de administrar el medicamento. Como ya se mencionó, puede producir tromboflebitis. Verificar que el paciente no se encuentre con epilepsia, lesiones craneales o si la presión intracraneal está elevada. También hemos visto que puede producir convulsiones. Observar signos de depresión respiratoria, resudación o síntomas de abstinencia, agitación, ansiedad, confusión leve, distorsión sensorial, labilidad emocional posterior a la administración del medicamento. Y también este medicamento debe mantener una estabilidad de la solución en 24 horas, es decir, debe mantenerse refrigerada, protegida del calor, de la luz, de la humedad, a no más de 25 grados Celsius. El siguiente medicamento antídoto que se va a revisar es la naloxona. En cuanto a su presentación, viene una solución inyectable de 0.4 miligramos por mililitro. La vía de administración es endovenosa. El mecanismo de acción es un antagonista opiáceo puro derivado de la oximorfona y competitivo de los receptores opiáceos, principalmente los receptores delta y kappa,
pero también están inmersos los receptores mu y sigma, pero principalmente son los anteriormente mencionados. La naloxona, como bien lo había mencionado, es un antagonista competitivo de los receptores opiáceos. Entre los medicamentos opiáceos están medicamentos como la heroína, el fentanilo, la oxicodona, la hidroxicodona, medicamentos que se utilizan para tratar el dolor, un dolor muy, muy alto. Estos medicamentos, cuando se utilizan de forma constante, crónica, de larga duración, pueden producir adicción. Y el problema de esto es que puede conllevar a la muerte del paciente. Entonces, en este caso, dentro de la neurotransmisión entre una neurona y otra, los receptores que se encuentran dentro de una neurona, en este caso los receptores mu, delta y kappa, son muy afines a estos opioides, pero cuando ingresa la naloxona como antídoto para la intoxicación por los opioides, su afinidad es mucho mayor con estos receptores a diferencia que por los opioides. Es por eso que en esta gráfica se observan los receptores ya unidos a la naloxona, dejando de lado a los opioides. Entonces, este medicamento va a bloquear los receptores que son, que anteriormente pudieron haber sido activados por los opioides, generando así que los opioides ya no puedan producir su efecto de bienestar, de sueño, sino que la naloxona actúe sobre ellos en caso de intoxicación. La naloxona farmacocinética. En cuanto a su absorción, la naloxona se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, pero está sujeto a un considerable metabolismo de primer paso y se inactiva rápidamente después de la administración por vía oral. Aunque el fármaco es eficaz por vía oral, para conseguir un antagonismo completo de los opiáceos se requieren dosis mucho más altas que las necesarias para la administración por vía parenteral. Por lo tanto, la naloxona se administra por vía parenteral efectivamente para tratar lo que es la intoxicación por opioides. En cuanto a su distribución, después de la administración por vía parenteral, la naloxona se distribuye rápidamente en los tejidos y los líquidos corporales, especialmente en el cerebro, debido a su alta lipofilia. En los humanos adultos se ha descrito que el volumen de distribución en el estado de equilibrio es de aproximadamente 21 kilogramos. La unión a las proteínas está dentro de los límites del 32 al 45%. Atraviesa fácilmente la placenta, sin embargo, se desconoce si se distribuye en la leche materna. Metabolismo. La naloxona se metaboliza rápidamente en el hígado, principalmente por conjugación con el ácido glucurónico y se excreta por la orina en cuanto a su eliminación. Ahora, indicaciones y posología de la naloxona. Está indicado, en este caso, para el diagnóstico de la sospecha por sobredosis o intoxicación aguda por opiáceos. Su administración es básicamente intravenosa. De no ser posible la vía intravenosa, utilizar la vía intramuscular. En adultos la dosis va de 0,4 a 2 miligramos y si no hay respuesta deseada debe repetirse cada 2 a 3 minutos. En niños se administra de 0,01 miligramo por kilogramo de peso. Si no resultara la respuesta deseada, se debe administrar 0,1 miligramo por kilogramo de peso. También tiene otras indicaciones y a su vez su posología específica para estas indicaciones, como son la reversión total o parcial de la depresión del sistema nervioso central y especialmente la depresión respiratoria causada por opiáceos naturales y sintéticos, administrada por vía endovenosa en bolo o perfusión para niños y adultos, y también en caso de
reversión de la depresión respiratoria y de la depresión del sistema nervioso central en el recién nacido cuya madre ha recibido opiáceos. Su administración también es básicamente endovenosa. La naloxona puede interactuar con la metilnaltrexona y el naloxegón, los cuales pueden aumentar el efecto de la naloxona. Estos medicamentos también son, medicamentos, medicamentos que pueden interactuar con la naloxona de esta forma, aumentando su efecto. Las reacciones adversas de la naloxona pueden incluir desvanecimiento, dolor de cabeza, taquicardia, náuseas, vómitos, hipotensión o hipertensión. En cuanto a las contraindicaciones y precauciones, ante la sospecha de intoxicación por opiáceos y heroína, se debe administrar naloxona en pacientes con un Glasgow menor a 12. No se debe administrar en pacientes conscientes o somnolientos, o agitados o que convulsionan, incluyendo las inducidas por petidina. En la intoxicación por clonidina, que es un medicamento usado para la hipertensión, para disminuir la presión arterial, se debe hacer descontaminación digestiva y controlar la hipotensión, justamente por ello, ¿no? Porque disminuye la presión arterial. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad. En enfermedades cardiovasculares o en tratamientos con efectos adversos de tipo cardiovascular como la hipotensión, edema pulmonar o arritmias, la reversión abrupta del efecto opiáceo se ha asociado a edema pulmonar y a inestabilidad cardiovascular, incluyendo lo que es la fibrilación ventricular. También, este medicamento no debería ser utilizado durante el embarazo a menos que sea claramente necesario, ya que atraviesa la placenta. El hidrocloruro de naloxona puede causar síntomas de abstinencia en los recién nacidos. Se debe tener especial precaución en pacientes hipertensas durante el parto. Por otro lado, se desconoce si la naloxona pasa a la leche materna y no se ha determinado si los niños que reciben lactancia materna pueden ser afectados por la naloxona. Por lo tanto, se recomienda evitar la lactancia durante las 24 horas después del tratamiento. En cuanto a los cuidados de enfermería, se debe controlar las funciones vitales y el nivel de conciencia del paciente. Debe administrarse con precaución si se conoce o sospecha de dependencia física a los opioides, ya que se puede precipitar el síndrome de abstinencia aguda. Pueden ser necesarias las dosis repetidas, ya que la duración de la acción de algunos opioides puede exceder a la de los antagonistas. Debe prevenirse su uso en pacientes conscientes o somnolientos, o agitados o que convulsionan. Como se mencionó, es más bien indicado en pacientes que llegan a las emergencias con un Glasgow menor a 12. También en pacientes con enfermedades cardíacas o que tomen medicamentos con efectos adversos y cardiovasculares. La dilución en suero fisiológico o glucosa tiene una estabilidad de hasta 24 horas. La vida media de los opiáceos siempre es mayor que la de la naloxona. Por lo tanto, se debe vigilar siempre el nivel de conciencia por si se requiere nuevas dosis de naloxona. Otro antídoto a mencionar es el glucagón. El glucagón viene en la siguiente presentación. Viene en polvo y disolvente para solución inyectable de 1 miligramo. Su vía de administración puede ser endovenosa, intramuscular o subcutánea. Su mecanismo de acción es un agente hiperglucemiante que moviliza el glucógeno hepático liberando glucosa en la sangre. Es un estimulante cronótropo, inótropo, hidromótropo cardíaco, antagonista de los beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. Este medicamento se utiliza como, como antídoto en caso de intoxicaciones por los beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio. El glucagón en sí es una hormona secretada por el páncreas, que a diferencia de la insulina,
la insulina controla los niveles de glucosa cuando ésta disminuye. A diferencia de esta, el glucagón controla los niveles de glucosa cuando ésta disminuye para aumentar la glucosa y la insulina para disminuirla. Entonces, el mecanismo de acción eh, acerca del glucagón se plantea de la siguiente manera, que el glucagón estimula a la adenil ciclasa en las células miocardíacas a través de las proteínas G, lo que esto podría generar un aumento de los niveles citosólicos de las AMP cíclicos, resultando en la fosforilación y apertura de los canales de calcio en este caso. Entonces, los bloqueadores de los canales de calcio son indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial, por ejemplo, con un efecto cardiovascular. Entre los medicamentos beta bloqueadores o bloqueadores de los canales de calcio están, por ejemplo, el nifedipino, el verapamilo, el amlodipino, entre otros. Entonces, cuando se produce una intoxicación por estos medicamentos, se puede utilizar el glucagón como antídoto. En cuanto a la farmacocinética del glucagón, la absorción debe administrarse por vía parenteral para evitar la degradación rápida y completa en el tracto digestivo. El tiempo para la máxima actividad hiperglucémica es dependiente de la vía de administración. Las concentraciones máximas de glucosa se producen de 5 a 20 minutos después de la dosificación intravenosa, 30 minutos después de la dosificación por vía intramuscular y de 30 a 45 minutos después de la dosificación subcutánea. Las concentraciones de glucosa en la sangre vuelven a los niveles normales o hipoglucemiantes en un plazo de 1 a 2 horas. Su distribución. El inicio y duración de los efectos sobre el músculo liso gastrointestinal dependen de la dosis y la vía de administración. El inicio de los efectos sobre el músculo liso gastrointestinal tiene lugar dentro de 1 minuto después de la administración intravenosa y a los 4 a 7 minutos u 8 a 10 minutos siguientes a dosis de 1 miligramo o 2 miligramos respectivamente por vía intramuscular. La duración de los efectos del músculo liso gastrointestinal tras la administración intravenosa o intramuscular varía entre 9 a 25 minutos y 12 a 32 minutos respectivamente. El metabolismo del glucagón no se ha definido claramente, pero es ampliamente degradado por el hígado y los riñones. La vida media plasmática del glucagón es de aproximadamente de 3 a 10 minutos. La semivida aparente es de 45 minutos después de la inyección intramuscular y probablemente refleja la absorción prolongada desde el sitio de inyección. En cuanto a su eliminación, la eliminación de sus productos metabólicos es básicamente por vía renal. El glucagón, sus indicaciones y posología. Se utiliza para el tratamiento de la toxicidad por un beta bloqueante o bloqueador de canal de calcio o para el tratamiento adyuvante de la toxicidad por verapamilo. Su administración es básicamente parenteral en este caso. Se utiliza en adultos inicialmente una dosis de 3.5 a 5 miligramos o 50 a 150 miligramos por kilo de peso en bolo intravenoso. Esta dosis se puede repetir si es necesario. Puede ser necesaria una infusión continua de 1 a 5 miligramos por hora endovenoso para mantener los efectos inotrópicos y cronotrópicos del glucagón. No existe una dosis terapéutica máxima definida. Se han utilizado dosis en polvo acumulativas de hasta 30 miligramos y las infusiones de 2 a 10 miligramos se han continuado hasta 26 horas. No están disponibles directrices específicas para los ajustes de dosis en insuficiencia renal. También se utiliza para el tratamiento de la emergencia de la hipoglucemia de pacientes con diabetes mellitus, ¿no? Y también tiene sus indicaciones por vía parenteral para adultos y niños de acuerdo al peso.
También se utiliza para el tratamiento de pacientes psicóticos sometidos a una terapia de shock por insulina, cuya administración es parenteral, en el caso de adultos, y para su uso en un examen específico radiográfico del tracto gastrointestinal, también utilizado por vía parenteral en adultos. En cuanto a sus interacciones, en un estudio en 1970 se observó un aumento de la respuesta hipoprotrombinémica en 8 de 13 pacientes que recibieron warfarina y en 3 de ellos se observó una hemorragia clínica. La fenitoína puede, al parecer, inhibe las acciones estimulantes del glucagón en la liberación de insulina. Si se utiliza el glucagón como prueba de diagnóstico para un insulinoma, la fenitoína debe suspenderse varios días antes. Los beta bloqueantes pueden inhibir las acciones hiperglucémicas del glucagón, ya sea al interferir directamente con la estimulación por el glucagón de la gluconeogénesis hepática o directamente mediante la inhibición de la estimulación de las catecolaminas. En cuanto a sus reacciones adversas, el glucagón puede producir reacciones mínimas y más frecuentes, como son las náuseas y vómitos. También puede producir reacciones alérgicas generalizadas, como la urticaria, mareos, vértigos y vómitos. Y también puede producir reacciones anafilactoides, incluyendo dificultad respiratoria o hipotensión, las cuales pueden parecer muy poco frecuentes. Teóricamente también puede causar dolor en pecho en pacientes con angina de pecho. En cuanto a sus contraindicaciones y precauciones, puede producirse hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Para prevenir la reaparición de una hipoglucemia, se debe administrar hidratos de carbono por vía oral para restaurar el glucógeno hepático. El efecto del glucagón tiene una duración de únicamente 10 a 15 minutos. La diuresis forzada y las técnicas de depuración extrarrenal no están justificadas. En intoxicación por vía digestiva, se debe descontaminar mediante vaciado gástrico y o lavado de carbón activo. También debe vigilarse en este caso la hipotensión y la glicemia. Debe conservarse de entre 2 a 8 grados Celsius y en el embalaje original para protección de la luz. Entre los cuidados de enfermería que se mencionan para el glucagón son controlar funciones vitales y el nivel de conciencia del paciente, sobre todo por los niveles de glucosa que pueden estar muy por debajo, muy por encima de los valores normales. Debe utilizarse con precaución en casos de ayuno prolongado, inanición, insuficiencia suprarrenal o hipoglucemia crónica, ¿no? Por los bajos niveles de glucosa. Realizar higiene de manos antes y después de realizar el procedimiento. Y realizar y registrar pruebas para medir el nivel de glucemia antes y después de su administración. El siguiente antídoto es el etanol, también llamado alcohol etílico. Este antídoto viene en presentación como etanol absoluto vial en fórmula magistral. Vía de administración puede ser inhalatoria, digestiva, parenteral y rectal. El mecanismo de acción es que inhibe a la enzima alcohol deshidrogenasa, la cual va a impedir asimismo que no se generen metabolitos tóxicos. El etanol, justamente por la inhibición de esta enzima, es que va a impedir que se formen los metabolitos tóxicos. Por ende, es usado para el tratamiento en cuanto a la intoxicación por metanol. El etanol tiene una secuencia parecida en cuanto a su mecanismo de acción que el metanol. La diferencia está en que el metanol, a diferencia del etanol, produce otros productos mediante estas enzimas. El metanol, a través de la alcohol deshidrogenasa, produce metanal acetaldehído, el cual a su vez, por la acetaldehído deshidrogenasa, otra hormona, puede producir ácido fórmico. Este a su vez,
por ciertos procesos metabólicos pierde hidrógenos, formando así el ion formiato. Este ion formiato es un producto muy tóxico que produce acidosis metabólica, hipoxia celular y en general depresión del sistema nervioso, ¿no? Todo ello como producto de la intoxicación por metanol. Cuando se utiliza el etanol como antídoto frente a la intoxicación por metanol, la secuencia de la acción por estas enzimas, como lo mencioné, es muy parecido. Es solo que los productos que se forman son distintos. En este caso, el etanol como producto de la acción de la enzima alcohol deshidrogenasa, se produce acetaldehído. Este a su vez es modificado por la acetaldehído deshidrogenasa produciéndose ácido acético y por efecto de la acetil-CoA sintetasa produce la acetil-coenzima A. Este último metabolito puede usarse, a diferencia del etanol que produce un compuesto tóxico, puede entrar al ciclo de Krebs o a la síntesis de ácidos grasos como el colesterol, entre otros, que son eh, procesos dentro de nuestro organismo favorables para la formación de, de, de energía y otros compuestos. Entonces, esa es la diferencia principal entre el metanol y etanol. Entonces, resulta muy beneficioso la administración de etanol en cuanto a la intoxicación por metanol. Realmente estas enzimas se van a concentrar más en el etanol y van a saturar al etanol en vez del metanol. Y el metanol simplemente va a seguir todo su proceso hasta ser eliminado por vía renal. En cuanto a la farmacocinética del etanol, la absorción tiene lugar sobre todo en el intestino delgado, pero el vaciamiento del estómago y el ritmo de absorción intestinal dependen de varios factores. El ritmo de absorción se acelera proporcionalmente al aumento de la concentración de alcohol ingerido hasta un máximo de 40%, a partir del cual aparece un retardo en el vaciamiento gástrico con la consecuente lentificación de la absorción, un efecto que también aparece en la ingestión del alcohol acompañado de alimentos. El etanol. Distribución. Se distribuye por todo el organismo, siendo su máxima concentración en tejidos ricos en lípidos. Su metabolismo es básicamente hepático. Se metaboliza por oxidación no microsómica en el citosol y por vía microsómica. La cinética de desaparición plasmática del etanol es de orden cero y es de 8 a 2 mililitros por hora. Y su eliminación, solo el 2% es eliminado sin biotransformarse por la orina y por los pulmones. En cuanto a las indicaciones y posología del etanol, está, como lo había mencionado ya, indicado en cuanto a la intoxicación por metanol y también etilenglicol. En el caso de adultos y niños, la posología es la siguiente. Para adultos tiene una dosis inicial de 1 mililitro por kilogramo de peso en 50 cc de glucosa al 5% en una hora. Su dosis mantenimiento de 0,1 cc por kilogramo de peso por hora disuelto en glucosa al 5%. Se debe calcular las necesidades de etanol para 6 horas y añadir 500 cc de glucosa al 5% para pasarlos en 6 horas. Mantener esta concentración de metanol para que sea menor a 0,2 gramos por litro, es decir, 6,24 milimol por litro, o que la concentración de etilenglicol sea menos a 0,1 gramo por litro, lo equivalente a 0,61 milimol por litro. En el caso de alcohólicos crónicos o pacientes en hemodiálisis, debe doblarse la dosis de mantenimiento.
En el caso de niños, la dosis inicial debe ser de 0,8 a 11 c por kilo de peso en una hora y la dosis mantenimiento de 0,1 por kilogramo de peso por hora, el cual debe diluirse en 10 cc de alcohol absoluto en 100 cc de suero glucosado al 5% y debe utilizarse, al menos en niños, una vía central por la elevada osmolaridad y debe controlarse la etanolemia. En cuanto al etanol y las interacciones, el etanol se ha dividido esto de las interacciones en dos grupos. El primero de ellos es en cuanto al etanol que puede potenciar los efectos tóxico-adversos de ciertos medicamentos, de varios, yo diría muchos medicamentos como la fenitoína, gabapentina, inhibidores de la fosfodiesterasa, inhibidores de la recaptación de serotonina, norepinefrina, metformina, mirtazapina, nifedipino, propanolol, sulpirida, topiramato y entre muchos otros más que no he colocado acá por un tema de espacio, pero al menos estoy mencionando acá los que, según lo que yo he visto, em, me parecen más conocidos y usados. El otro grupo son los siguientes medicamentos que pueden potenciar los efectos tóxicos o adversos del etanol, como el cannabis, que es utilizado en algunos otros países para tratamiento paliativo, el cloranfenicol, el efavirenz, el ketoconazol de uso sistémico, el metronidazol de uso sistémico y tópico, el tinidazol, el verapamilo y muchos otros más medicamentos. El etanol también cuenta con reacciones adversas a nivel cardíaco, sistema nervioso central, hormonal, gástrico, intestinal, renal, urinario, hepático y de piel. A nivel cardiovascular puede producir flushing, que es el enrojecimiento de la piel, también puede producir hipotensión. A nivel del sistema nervioso central puede producir agitación, depresión del sistema nervioso central, coma, desorientación, somnolencia, encefalopatía, cefalea, sedación, convulsiones y vértigo. A nivel hormonal puede producir hipoglicemia. A nivel gastrointestinal puede producir irritación, náuseas y vómitos. A nivel renal, urinario puede producir poliuria o retención urinaria. A nivel hepático puede producir intoxicación y en piel puede producir flebitis. Como hemos visto en el caso de niños, se recomienda el uso de CBC, ¿no? Por el gran peso molecular de este medicamento. El etanol tiene contraindicaciones y precauciones. Está contraindicado en casos de alergias al etanol o a cualquier componente de la fórmula. Puede producir un trastorno convulsivo. Está también contraindicado en trastornos convulsivos y coma diabético, porque también produce depresión del sistema nervioso central, inyección subaracnoidea del alcohol deshidratado en pacientes tratados con anticoagulantes. Se debe tener precaución en caso de diabetes mellitus, ya que puede elevarse la glucemia. En caso de gota, fallo hepático, pacientes con shock, sangrado gastrointestinal superior o cirugía craneal. El bloqueo cardíaco transitorio es común en el momento en que se inyecta alcohol en una arteria septal. Solo un 1% de los pacientes requieren electrocardiovención por taquicardia y fibrilación ventricular. También debe tenerse precaución en cuanto al el primer trimestre de embarazo y debe valorarse ese riesgo-beneficio en cuanto al embarazo. Cuidados de enfermería para el etanol. Debe controlarse funciones vitales y nivel de conciencia. Como tiene un efecto sedante, esto puede causar estupor, incrementando el riesgo de broncoaspiración y otras complicaciones. El etanol es difícil de dosificar y mantener niveles apropiados. Por ello, debe monitorizarse muy frecuentemente sus niveles y ajustar la dosis a infundir. Su administración endovenosa requiere vía central y sobre todo en niños, por la hiperosmolaridad del producto. No debe administrarse etanol simultáneamente con hematíes debido a la posibilidad de pseudoaglutinación y hemólisis, y debe mantenerse a temperatura ambiente y lejos de cualquier fuente de calor. Y por último tenemos a
a otro antídoto que es la N-acetilcisteína, muy utilizado y muy conocido para quienes hemos laborado, por ejemplo, con pacientes en épocas de pandemia, con COVID, ¿no? ¿Quién no ha utilizado la acetilcisteína como, como solución oral para pacientes con que no pueden expectorar fácilmente las secreciones, ¿no? Como mucolítico. Pero en este caso se va a tratar de la acetilcisteína como antídoto. Presentación. Viene en polvo para solución oral de 100 miligramos, 200 miligramos y 600 miligramos. Vienen cápsulas de 250 y 600 miligramos, en ampollas de 250 y 750 miligramos, en frascos viales de 2 gramos y 5 gramos y gotas nasales. Su forma de administración es oral, intramuscular, endovenoso e inhalatoria. Y su mecanismo de acción es un precursor en la síntesis del glutatión y por ende usado para la intoxicación por paracetamol. N-acetilcisteína, mecanismo de acción. Como había mencionado, el paracetamol, también conocido como acetaminofén, por medio del citocromo P450, a través de un proceso de deshidratación, produce un producto, la NAPQ, la cual va a reducir los niveles de glutatión dentro de nuestro organismo. Y el glutatión es una proteína que está compuesta, una pequeña proteína, que está compuesta básicamente por 3 aminoácidos, la cisteína, el ácido glutámico y la glicina. Entonces, este producto que sale por efecto del paracetamol se hace que se reduzca estas reservas de glutatión que tienen proteínas y ácidos nucleicos, formando así otros compuestos que producen toxicidad dentro de nuestro organismo. Y es que el glutatión, este compuesto de proteínas y ácidos nucleicos, es un antioxidante necesario para resolver el estrés oxidativo y la inflamación de las células. Al reducir las reservas de glutatión dentro de nuestro organismo, que conlleva a la toxicidad, estos compuestos tóxicos producen dentro de nuestro organismo apoptosis de las células renales y hepáticas, es decir, muerte celular programada. En 12 horas puede producirse necrosis hepática. Entonces, es por eso la importancia del uso de la N-acetilcisteína como antídoto frente a la intoxicación del paracetamol. La N-acetilcisteína, su absorción. Tras la administración de acetilcisteína, la absorción se produce rápidamente. En cuanto a su distribución, se difunde de forma rápida a los líquidos extracelulares, localizándose principalmente a nivel de la secreción bronquial. Se metaboliza en el hígado, tiene una vida media de 5.5 horas. Su eliminación es básicamente renal, en un 30%, y sus principales metabolitos, los aminoácidos cistina y cisteína. Sus indicaciones y posología. Como antídoto para los casos de sobredosis de paracetamol en adultos y niños mayores de 14 años, debe recibir un total de 300 miligramos por kilogramo de peso corporal durante un periodo de 21 horas. Se debe aplicar un umbral máximo de 110 kilogramos en el cálculo de dosis. Es decir, que si el paciente pesa más de 110 kilos, no se va a administrar el total por el peso en sí, sino que debe calcularse en base al máximo, que es de 110 kilos. Comprende 3 perfusiones intravenosas consecutivas. La primera
con una dosis inicial de 150 miligramos por kilogramo de peso en 200 cc de glucosa al 5% durante una hora. La segunda perfusión de 50 miligramos por kilogramo de peso en 500 cc de glucosa al 5% durante las 4 horas siguientes. Y la tercera perfusión, dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso en 1 litro de glucosa al 5% durante las 16 siguientes horas. En el caso de niños menores de 14 años, porque la indicación anterior era en caso de niños y adultos, niños mayores de 14 años y adultos. En este caso, para niños menores de 14 años, va direccionado el tratamiento de acuerdo al peso. Para niños menores de 20 kilos o hasta 20 kilos, la dosis inicial es de 150 miligramos por kilogramo de peso de acetilcisteína, diluido en 3 cc por kilogramo de peso de glucosa al 5% para pasar en una hora. La dosis mantenimiento es de 50 miligramos por kilogramo de peso, diluido en 7 cc por kilogramo de peso en suero de glucosa al 5% durante 4 horas. Y luego de estas 4 horas debe continuarse con 100 miligramos por kilogramo de peso, diluido en 14 cc por kilogramo de peso de glucosa al 5% durante 16 horas. Y para niños de 20 a 40 kilos, la dosis de inicio es de 150 miligramos por kilogramo de peso diluido en 100 cc de glucosa al 5% para pasar en una hora. Y la dosis de mantenimiento es de 50 miligramos por kilogramo de peso diluido en 250 miligramos de glucosa al 5% durante 4 horas. Continuando luego de estas 4 horas con una dosis de 100 miligramos por kilogramo de peso diluido en 500 cc de glucosa al 5% durante las 16 horas siguientes. Y también para niños de hasta 40 kilos de peso, debe seguirse la misma pauta como si fuera un paciente adulto. También tiene otras indicaciones. En el caso se debe administrar como mucolítico y para complicaciones pulmonares de la fibrosis quística. Cada una de estas dos indicaciones tiene su dosis recomendada, su posología indicada para niños y adultos. Interacciones. La N-acetilcisteína, en realidad no se han detectado interacciones e incompatibilidades con otros medicamentos, aunque se recomienda no asociar la administración de acetilcisteína con antitusivos o con medicamentos que disminuyen las secreciones bronquiales, como por ejemplo la atropina. Puede producirse reacciones adversas, ocasional, rara y raramente, y también cuando ésta se administra como antídoto. Ocasionalmente puede producir náuseas, vómitos y diarreas. Raramente puede producir reacciones de hipersensibilidad que van acompañadas de urticaria y broncoespasmos. Y cuando se administra como antídoto, puede agravar los vómitos que se presentan de forma severa y persistente. En cuanto a sus contraindicaciones y precauciones, está contraindicado en hipersensibilidad reconocida a la acetilcisteína en caso de úlcera gastroduodenal, en caso de pacientes asmáticos o con insuficiencia respiratoria grave, ya que puede incrementarse la obstrucción de las vías respiratorias. Puede producirse urticaria luego de usarse como antídoto y si fuera evidente una encefalopatía debido a una insuficiencia hepática, debe discontinuarse el tratamiento para evitar la acumulación de sustancias nitrogenadas. Se recomienda su administración bajo supervisión médica durante el embarazo y lactancia. Cuidados de enfermería. Debe controlarse las funciones vitales y el nivel de conciencia. El tratamiento debe iniciarse dentro de las primeras 8 horas tras la ingestión de paracetamol. Si la administración se inicia después de transcurridas 15 horas de una sobredosis de paracetamol, la terapia puede resultar ineficaz. Debe controlarse la velocidad de perfusión, ya que el riesgo aumenta considerablemente cuando se administra demasiado rápido. También debe considerarse que al abrir el vial se aprecia un olor sulfúreo característico que es propio del mismo preparado. Y también puede ocurrir un cambio de color en la solución a un ligero color rosa o púrpura. Esto no afecta la calidad del producto, pero sí es para tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro de los cuidados de enfermería.
Bien, ahora con respecto a los aportes científicos que se han encontrado em, con respecto a estos antídotos, se ha, se ha demostrado 5 artículos científicos muy característicos que se han encontrado por cada uno de los antídotos mencionados. Con respecto a este artículo científico, dice así: infusión continua de flumacenil en el manejo de la desintoxicación por benzodiazepinas. En resumen, un enfoque eficaz en el tratamiento de la sobredosis y desintoxicación de benzodiazepinas es el flumacenil. Los estudios en usuarios crónicos que descontinuaron benzodiazepinas en un entorno clínico sugirieron que múltiples infusiones lentas en bolo de flumacenil reducen los síntomas de abstinencia de benzodiazepinas. El objetivo de este estudio fue confirmar la eficacia del flumacenil para reducir el síndrome de abstinencia por benzodiazepinas por medio de una infusión elastomérica continua, correlacionada con el nivel plasmático de los medicamentos y el cumplimiento de los pacientes. Sus métodos fueron los siguientes: el flumacenil de 7 días, 1 miligramo por día, inyectado por vía subcutánea a través de una bomba elastomérica, y benzodiazepina, lormetazepam, clonazepam y lorazepam fueron evaluados en suero de pacientes antes y después de 4 y 7 días de tratamiento de infusión continua de flumacenil. Los cambios en la gravedad de la abstinencia se evaluaron mediante la escala de abstinencia de benzodiazepinas. Sus resultados mostraron lo siguiente: 14 pacientes ingresados en el hospital para la desintoxicación de dosis altas de benzodiazepinas se inscribieron en el estudio. Las concentraciones séricas de flumacenil disminuyeron significativamente de 0.54 más menos 0.33 después de 4 días de tratamiento, a 0.1 más menos 0.2 al final de la infusión. Las concentraciones de lormetazepam fueron 502.5 más menos 610 al ingreso hospitalario, 26.2 más menos 26.8 a los 4 días y 0 al final del tratamiento. Los valores disminuyeron durante el periodo temporal del tratamiento. Los valores en general de estos, de estos medicamentos, ¿no?, disminuyeron durante el periodo temporal del tratamiento con flumacenil. El flumacenil fue bien tolerado por los pacientes. En conclusión, la infusión de flumacenil elastomérico para la desintoxicación de benzodiazepinas es un dispositivo de administración factible para mantener concentraciones de flumacenil adecuadas, constantes y toleradas para reducir los síntomas de abstinencia de benzodiazepinas. Entonces, este estudio realmente fue muy útil para confirmar el, el buen uso del flumacenilo frente a la intoxicación por benzodiazepinas a través del uso de un dispositivo adicional que favorece aún más el uso como antídoto, ¿no? Evidenciando realmente las dosis de benzodiazepinas que van disminuyendo conforme van pasando los días, ¿no? Estas concentraciones van disminuyendo. El siguiente estudio es acerca de la naloxona. Es una encuesta sobre la situación legal de la naloxona en la prevención y el tratamiento por sobredosis de opioides. El objetivo de este estudio es estudiar el estado legal federal y estatal para la prescripción, dispensación y administración de la inyección de naloxona. En cuanto a su diseño, la encuesta fue una revisión de la legislación que abarcó el análisis de las leyes actuales y propuestas con respecto al papel de la naloxona en la prevención y el tratamiento de la sobredosis de opioides. Sus resultados principales.
Su resultado principal del estudio fue evaluar los aspectos legales de la prevención y el tratamiento actual en caso de sobredosis por naloxona. Los aspectos de la legislación estudiada incluyeron el estado regulatorio de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, la autorización del prescriptor, los requisitos de prescripción, la definición del paciente, la autoridad para administrar la naloxona, el estado de administración por parte de un laico y las disposiciones para las protecciones del buen samaritano contra la responsabilidad penal y civil. Sus resultados. Hasta esa fecha, 10 estados cuentan con legislación que implementa programas de prevención de sobredosis de opioides, incluida la naloxona. Recordemos que los opioides en sí pueden ser muy adictivos. Opioides como la heroína, el fentanilo, la oxicodona, la hidroxicodona pueden ser muy adictivos y en algunos casos puede causar la muerte. Entonces, de esto se trataba este estudio sobre prevención de sobredosis de opioides, incluida la naloxona, ya que la naloxona en sí mismo también es un opioide, pero no tiene actividad intrínseca, a diferencia del resto de opioides, porque el resto de opioides sí van a producir efecto en cuanto a los receptores delta, kappa, mu, sigma. Entonces, varios de estos estados con altas cargas de sobredosis de opioides están en proceso legislativo. Las razones para dudar en iniciar dichos programas incluyen el temor a la responsabilidad, un respaldo por poder para el abuso de drogas y el temor de un aumento en el uso de drogas. Conclusiones. Varias legislaturas estatales han aprobado leyes que permiten la administración de naloxona a individuos por parte de personas profanas en un intento de revivir a una persona con una aparente sobredosis de opioides. Estas iniciativas de políticas estatales emergentes son paralelas a leyes y reglamentos similares que rigen la administración de epinefrina por personas no profesionales para la anafilaxia y la aplicación de desfibriladores eléctricos automáticos para el paro cardíaco repentino. Es probable que las iniciativas de salud pública que aumentan el acceso a la naloxona continúen en los estados con una alta carga de sobredosis de opioides. La aprobación de la FDA de un nuevo sistema de administración de naloxona sin agujas facilitaría un mayor acceso público. Entonces, en este estudio, que trata como una encuesta sobre la situación legal de la naloxona en la prevención y el tratamiento de la sobredosis de opioides, se observa lo siguiente. La administración de opioides en algunos otros países se hace de forma muy deliberada, ¿no? En muchos casos se produce sobredosis y lo que se plantea en este estudio es verificar qué es lo que opinan los estados, es decir, diferentes lugares, ¿no? Donde, donde se pueda legalizar el uso de la naloxona para que se use de forma específica cuando un paciente adicto al opioide se sobredosifica. Entonces, lo que se ha observado es eso, que hay varios de estos estados que han aprobado leyes que permiten la administración de naloxona. Pero por otro lado, hay estados que no, porque ponen en juicio cómo es que en algunos otros lugares, si es así, podría también aprobarse leyes paralelas o reglamentos que permitan la administración, por ejemplo, como menciona acá, de epinefrina, ¿no? Para casos de anafilaxia o desfibriladores eléctricos en caso de paros cardíacos repentinos. Interesante. En el caso del glucagón, el aporte científico que estoy mencionando, en este caso el artículo dice exacerbación de la hiperglucemia inducida por verapamilo con glucagón. Recordemos que el glucagón es una hormona que actúa, que actúa antagonizando los efectos de los bloqueadores de calcio, ¿no? Pero también, como
es una hormona secretada por el páncreas, aumenta los niveles de glucosa cuando ésta disminuye. Entonces, por un lado, el glucagón actúa como antídoto del verapamilo, porque el verapamilo es un bloqueador de los canales de calcio, pero asimismo puede producir exacerbación de hiperglucemia, ¿no? Y este estudio nos va a mostrar lo siguiente. Para evaluar los efectos de la intoxicación por verapamilo y el tratamiento con glucagón sobre los niveles de glucosa en sangre en un modelo canino, se administraron 15 miligramos por kilogramo de peso de verapamilo por vía intravenosa durante un periodo de 30 minutos a perros mestizos bajo anestesia con pentobarbital. A los animales del grupo experimental se les administró posteriormente 2.5 miligramos de glucagón seguido de una infusión de 2.5 miligramos por hora. A los animales del grupo de control se les administró un volumen igual de solución salina. La glucosa en sangre se evaluó antes de la administración de verapamilo, una línea de base, y a los 10 minutos, tiempo 10 y 60 minutos, tiempo 60, después de completar la infusión de verapamilo. Los valores de glucosa se compararon entre los grupos control y experimental, utilizando el método de Dunet, P igual 0.05. Al inicio del estudio, ningún animal tenía hiperglucemia. Esto es importante para saber que se está tomando a este grupo como un grupo control sano, ¿no? No había ningún animal con hiperglucemia y no hubo diferencia en los niveles de glucosa. Los animales de ambos grupos se volvieron hiperglucémicos después de la infusión de verapamilo. En el tiempo 10, el grupo experimental tenía niveles de glucosa significativamente más altos que el grupo control. En el tiempo 60 no hubo diferencia significativa entre los valores de glucosa en los grupos control y experimental. Se concluyó que la intoxicación por verapamilo resultó consistentemente en hiperglucemia en este modelo. La terapia con glucagón se asoció con una exacerbación temprana, pero no sostenida de la hiperglucemia inducida por verapamilo. Y grupos experimentales se concluyó que la intoxicación por verapamilo resultó consistentemente en hiperglucemia en este modelo. La terapia con glucagón se asoció con una exacerbación temprana, pero no sostenida de la hiperglucemia inducida por verapamilo y grupos experimentales. Se concluyó que el siguiente estudio es el etanol. Intoxicaciones con etilenglicol y metanol, serie de casos y revisión. Introducción. El etilenglicol y el metanol son solventes industriales comunes y responsables de intoxicaciones accidentales, suicidas y epidémicas. Dado que los signos y síntomas clínicos asociados a la intoxicación por etilenglicol y metanol son inespecíficos, es importante para el médico comunidad a considerar estas toxicidades, dado que el tratamiento temprano previene la muerte. El sello distintivo de la intoxicación por alcohol tóxico es una combinación de una acidosis metabólica con brecha aniónica alta y brecha osmolar, para determinar las anomalías de laboratorio y los resultados asociados con la ingestión de etilenglicol y metanol en su institución. Se obtuvo una revisión retrospectiva de las historias clínicas. Se realizó una revisión retrospectiva de las historias clínicas de todos los pacientes adultos ingresados en su institución con diagnóstico de intoxicación por etilenglicol o metanol durante un periodo de 15 años. Se registraron edad, sexo, niveles de etilenglicol y metanol, grado de acidosis, desequilibrio aniónico y osmolar inicial, disfunción renal, estancia hospitalaria, necesidad de diálisis y tratamiento bloqueador de alcohol deshidrogenasa. El resultado hospitalario incluyó la función renal y la necesidad de diálisis de alta operatoria. Resultados. La población de estudio estuvo constituida por 14 pacientes. El pH medio fue de 7.2, la brecha aniónica media y la brecha osmolar fueron 21 miliequivalentes por litro y 48 miliosmol por litro correspondientemente. Todos los pacientes recibieron tratamiento con etanol o famepizol y hemodiálisis. Al alta, 3 pacientes tenían insuficiencia renal que no requería diálisis. 1 permaneció en diálisis, mientras que 7 recuperaron la función renal. En conclusión,
La mayoría de los pacientes con intoxicación por etilenglicol y metanol tienen un nivel de conciencia disminuida, lo que hace imposible obtener una historia clínica adecuada. Uno debe confiar en los datos del laboratorio en busca de pistas para hacer un diagnóstico de intoxicación. En esta discusión se incluye una revisión de las características clínicas, la farmacocinética, los análisis de laboratorio y el manejo de intoxicación por etilenglicol y metanol para ayudar a aumentar la conciencia de la comunidad médica sobre esta entidad. Entonces, en este estudio, en cuanto a la revisión de las historias clínicas que hicieron para revisar intoxicación por etilenglicol o metanol, se halló que no hubo muy buena información porque no hubo historias clínicas ordenadas de forma adecuada. Y además, en cuanto a lo necesario que ellos debían tener para establecer si fue o no una intoxicación por etilenglicol o metanol. Entonces, para hacer el diagnóstico de ello, se basaron en los resultados del laboratorio y otras características que encontraron dentro de la historia clínica, pero en sí no obtuvieron muchos datos porque la mayoría de los pacientes que participaron de esta investigación tenían un nivel de conciencia muy disminuido. Y por último, el aporte científico sobre la acetilcisteína se ha encontrado el siguiente con el siguiente título: daño inducido por paracetamol en comparación con N-acetilcisteína. Este estudio investigó el efecto del pirofosfato de tiamina sobre el daño hepático oxidativo inducido en ratas con dosis altas de paracetamol. Su método. Las ratas para este experimento se dividieron en los siguientes grupos: control sano y control de paracetamol tiamina más paracetamol, el pirofosfato de tiamina más paracetamol y N-acetilcisteína más paracetamol. Los parámetros oxidantes y antioxidantes y los niveles de las pruebas de función hepática se compararon entre los grupos. Sus resultados muestran que el pirofosfato de tiamina y la N-acetilcisteína con paracetamol previnieron por igual un aumento de antioxidantes como el malondialdehído y el óxido nítrico. También impidieron una disminución de los antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos, como el glutatión, la glutatión peroxidasa, la glutaredoxina, la glutatión S-transferasa, la superóxido dismutasa y la catalasa en el hígado de la rata. En conclusión, el pirofosfato de tiamina y la N-acetilcisteína tuvieron un efecto positivo sobre el daño oxidativo causado por la hepatotoxicidad del paracetamol. Estos hallazgos muestran que la pirofosfato de tiamina puede ser beneficiosa en la hepatotoxicidad por paracetamol. Entonces, realmente se muestra cómo este producto del pirofosfato de tiamina con la N-acetilcisteína con paracetamol previene por igual un aumento de antioxidantes. Y para terminar, encontré esta pequeña frase que dice: la ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición. Adam Smith, que va justo con nuestro, con nuestro perfil, con nuestro valor profesional, ya que la ciencia, el estudio, todo ello se vuelve un antídoto contra todo lo negativo que puede producir las ganas, pero unas ganas, unas fuerzas que, que están inmersas no en la ciencia y el conocimiento, sino en la superstición. Entonces, realmente no puede, no puede ir simplemente la ciencia junto con la superstición. Entonces, todo lo que nosotros hacemos debe ir siempre de la mano con el conocimiento, la investigación, nuestra experiencia, ¿no? Y no en base a lo que nosotros creamos que puede ser. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.